en la edición que presentamos a ustedes, la número 175. Con gran gratitud hacia ustedes y esperanzados en el resplandor de esa luz del conocimiento que hemos compartido y que seguiremos compartiendo, Dios mediante, y en esa gratitud infinita, que la paz más profunda en el nombre del Cristo reine sobre vuestros corazones, sobre vuestros espíritus, sobre vuestros hogares, y en esa paz bienhechora y en esa bienaventuranza pueda Dios en su gracia divina aportarles en ese espíritu de abundancia plena a vuestras vidas. Gracias. Les recuerdo a la audiencia que el que quiera seguir estos interesantes temas que hemos compartido en su esencia, en su contenido, pueden en internet, a través de la plataforma o de las páginas de Anchor, de iVoox.com, de Spotify, eso es en audio, y en video en YouTube. Textean o escriben Superando Nuestros Límites por Danis Rodríguez. Continuamos en la presentación de nuestra edición 175 de Superando Nuestros Límites. Vamos a compartir con la audiencia esta mañana ciertas inquietudes que debemos profundizar para que podamos dar respuesta o correspondencia a esos anhelos trascendentales de nuestro ser interior profundo, que son totalmente liberadoras y que tienen como origen el palpitar del Cristo cósmico y que se encarnó en las calzadas de Jerusalén y muy específicamente compartió con nosotros directamente su amor, su sabiduría en Galilea y en todas esas zonas, en todos esos territorios, y más aún cuando se extendió sus pasos por las tierras del Maya, por Egipto, por la India, etc. Nuestro Salvador hizo una gran labor y es el nombre sobre todo el nombre, es nuestro libertador, liberador, es el Rey de Reyes, es la paz, de la paz, es el que nos conecta con el Padre, es el que nos perdona y es el que nos enseñó a perdonar. Pero ¿cómo puede perdonar a alguien que no se ha arrepentido de sus obras, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus instintos, de eso que internamente en lo más profundo lleva en sí mismo y que podríamos calificarlo como el inconsciente, el infraconsciente y el subconsciente, que son los niveles de la mente, donde yace el inicuo dentro de nosotros, que es anticrístico, que es lo contrario a la virtud, y que nosotros fortalecemos por el estado en que nos encontramos. Entonces la palabra clave es arrepentimiento. Esta palabra nos molesta a veces, porque nosotros en nuestra inconsciencia, en nuestro ensimismamiento, dijéramos, en nuestra soberbia, en ese sueño profundo, en ese letargo de la conciencia en que nos encontramos, nosotros pensamos que somos, y realmente estamos equivocados porque nosotros no somos aún, porque para ser hay que encarnar al ser, y nosotros no lo hemos encarnado porque simple y llanamente existimos como una criatura mecánica, como una criatura autómata, como una criatura
dijéramos instintiva y que estudia. Eso es lo que somos las personas, pero carecemos del ser porque no lo hemos encarnado, repito, y por eso no somos humanos. Y al no ser humano, somos inconscientes, porque el humano es consciente. Ahora, eso tiene niveles de niveles, pero el punto es este: ¿cómo podremos comprender las enseñanzas crísticas? Un ejemplo, el perdón, que eso lo develó nuestro Salvador del Padre directamente, es decir, el ser de perfección trajo como enseñanza para perfeccionarnos el arrepentimiento. Y esta palabra, si la psicoanalizamos, no nos agrada, porque por todas las caracterizaciones que ya comenté, podemos agregar que el mismo sueño, el mismo amor propio, en síntesis, no nos deja a nosotros considerar como tiempo ido esa facultad de reconocer nuestros errores y que pertenecen en sí a esa parte del ser como sentido, como facultad, que es el recordarse a sí mismo. Cuando esa partícula del ser en nosotros, que es la conciencia, se recuerda a sí misma y se conecta al ser, ella tiene la capacidad de dilucidar, de discernir, de comprender, de intuir el estado en que se encuentra. Y cuando comete un error, lo considera, así no se lo señalen, así no se lo demanden, y rectifica. Esa capacidad se robustece con el arrepentimiento, que es la expresión dinámica en el reconocerse de esos errores. Entonces es un gran poder, es una gran virtud el discernimiento en el sentido de psicoanalizar nuestros errores, porque nos han enseñado todo que el errar es de humanos, sí, pero realmente lo hemos utilizado como justificación. ¿Por qué? Porque el errar es de humano, pero más humano es corregirnos, más humano es erigirnos en el perfeccionamiento de la vida. Porque esa expresión nos lleva a nosotros a justificarnos, porque en el fondo es una expresión sesgada que no hemos comprendido. Entonces la humanización, es decir, convertirnos en humanos, es un proceso graduativo, progresivo, que tiene una didáctica y una dialéctica que no es materialista y que pertenece a los misterios del ser, al cristianismo verdadero, a la ciencia pura, a la sabiduría del corazón, al sacerdocio de la divinidad. Pero tiene como fundamento algo tan sencillo que es arrepentirnos. Y ese arrepentimiento nos lo enseña Juan el Bautista, es decir, Elías, el profeta del Altísimo, que reencarnó en Juan el Bautista siglos tantos después, más de 10 siglos aproximadamente después. Eso lo dice Marcos, eso lo dicen varios evangelistas, eso lo dice el Cristo. Que cada uno tenga una interpretación, es ahí nuestro error, es ahí nuestro libre arbitrio. Pero sin embargo, la verdad nos hará libre. Cualquier concepto que nosotros tengamos equivocada nos aleja de la verdad. Y al alejarnos de la verdad, nos aleja de Dios y nos acerca al yo, nos acerca a las tinieblas, nos acerca a la perdición, nos acerca al fortalecimiento del error. Me explico, del error nosotros hemos hecho una religión, del error nosotros hemos hecho lo que se llama la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Sustituir en nosotros la verdad por el error. Esto es interesante porque ya está demostrado que los principios inteligentes de la vida son, es decir, no existen, sino que son. Un ejemplo, Dios es.
el Logos es, el demiurgo arquitecto del universo es, el sagrado absoluto solar es. Todos esos nombres lo pudiéramos sustituir por Dios. Es decir, es, no existen. ¿Quiénes existen? Nosotros. ¿Quiénes existen? Toda especie de vida. Pero Él, que es ello, son, es decir, pertenecen al ser, a la perfección infinita. Entonces, cuando eso no se comprende así, es idolatría. Considerar y rendir culto a un Dios antropomórfico, bueno y malo, es idolatría. Rendir culto a un Dios materia es idolatría. Rendir culto a un Cristo histórico, a un Cristo personal, es idolatría. Rendir culto a una enseñanza sagrada, sesgada por principios conspirativos contra la liberación, es idolatría. Esto es muy duro, pero esta es la realidad. Porque eso no es la verdad. La verdad es la que se experimenta sin el yo, sin la mente, fuera del concepto, fuera del tiempo, del espacio, en Dios. No pertenece a la mente. Cualquier concepción, cualquier consideración, cualquier idealismo, cualquier creencia en ese Dios es personal y es idolatría. Sintetizo: Dios es Dioses, es la unidad múltiple perfecta, es triuno y único, y es un ejército, es Elohim, es decir, es la infinitud que todo lo sustenta en una unidad única. Por eso es que está escrito en el Génesis: crearemos al hombre a nuestra semejanza. Es decir, no dije creer, dice crearemos. Palabras más, palabras menos, ¿no? De todas maneras tengo la Biblia aquí. En todo caso, Dios es pluralizado. No es un individuo, no es una persona. No tiene figura de persona. Que la puede tomar, sí, pero no es. Él es, lo que ha sido y lo que será. Es el ser absolutamente perfecto y que busca la perfección a través de la creación. Y nosotros pertenecemos a la creación. Mientras nosotros no entendamos todo esto, somos idólatras. ¿Por qué? Porque estamos adorando nuestros principios formulativos mentales, conceptuales, ideales. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Ahora, aquel que ama no es idólatra. La diferencia entre la idolatría y la no idolatría, es decir, la fe, es el amor. Porque Dios es amor y quien ama participa de Dios a través del amor. Entonces, he aquí la clave y la fórmula de desatar este nudo. Repito, los que no amamos, pero decimos que amamos, pero ignoramos que amamos, somos idólatras. Pero aquellos que amamos, aquellos que somos partícipes del amor crístico, aquellos que damos la sangre por la humanidad doliente, aquellos que perdonamos a nuestros enemigos, que besamos el látigo del verdugo, que recibimos con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, no somos idólatras. Quien le rinde culto a su Padre Madre interior profundo, es decir, a su Yehová interior, no es idólatra. Pero quien le rinde culto a un Dios exterior, antropomorfizado o con forma humana, bueno y malo, en un trono, ese sí es idólatra. Entonces repito, la idolatría es para los dormidos.
Y la no idolatría es para los despiertos. Entonces, despertar la conciencia es muy importante. Y esa es la base fundamental del cristianismo verdadero y la ciencia pura. ¿Por qué? Porque se cumple con uno de los factores crísticos exigentes para cristalizar el Cristo entre nosotros, dicho por el mismo Kabir Jesús nuestro Salvador, cuando dice: niégate a ti mismo, ama a tu enemigo, besa el látigo del verdugo, derriba el templo y edifícalo en 3 días, que él saca con su látigo de la voluntad a los mercaderes. Ese es el niégate a ti mismo, pero ese es contra nosotros mismos, eso no es contra los demás. Waldo, vamos a tomar un descanso musical para que demos continuidad a nuestro segundo segmento de la edición 175 de Superando Nuestros Límites. Ese factor crístico del negarse a sí mismo nos permite aniquilar el yo psicológico, eliminar de nuestra naturaleza totalmente la pluralidad del ego, del sí mismo, de esos agregados psíquicos que han estudiado los budistas mucho antes que nosotros y que en sí estructuran internamente en ciertas dimensiones las fuerzas anticrísticas al inicuo y a la gran bestia que es el 666 que llevamos dentro. Es necesario que reflexionemos sobre nuestro propio mundo interior. Y esto es lo interesante de esa palabra arrepentirse. Porque resulta ser que nosotros sabemos mucho. Y somos muy delicados y muy orgullosos porque nosotros soñamos que sabemos. Y ciertamente pudiéramos decir que sí, que somos una civilización muy avanzada, que conocemos el ADN, que conocemos a través de la tecnología el dominio casi de la luz, del sonido, etcétera, que se hace trasplante de este órgano y de aquel otro, y toda esa, dijéramos, parafernalia y teatro de la ciencia materialista, que hasta cierto punto es cierto, porque el avance tecnológico es necesario, pero una ciencia sin fe tiene muchos defectos colaterales y vemos cómo se ha destruido el planeta, se ha contaminado, se ha dañado el cuerpo físico, etcétera. Y esto es grave porque si el resultado del avance en la tecnología es una ciencia, es una bomba atómica, esto es grave porque ciertamente el producto de la sabiduría debiera ser la tecnología aportada por el ser, por la divinidad, no una tecnología egoica, anticrística, con tantos daños colaterales o con tantos efectos colaterales y multilaterales, no, porque lo que es producto del ser, que deviene de la divinidad, en su perfección y en su armonía, no tiene secuelas, no tiene efectos secundarios, no tiene daños colaterales ni multilaterales. Dicho esto, y así es, el asunto es entonces, y la solución, que debemos unir la ciencia con la fe. Y eso debiera ser una civilización avanzada. Ahora bien, nosotros sabemos mucho, como lo comenté, y puse unos ejemplos, pero de nosotros mismos no sabemos nada. Un ejemplo, Einstein sabía mucho, sí, es el ilustre pensador y creador del siglo pasado. Estaba en la vanguardia del desarrollo de la ciencia materialista. Sin embargo, él de sí mismo no sabía nada. Nosotros vemos que los grandes inventores de sí mismos no saben nada.
Nosotros sabemos que nosotros mismos, de nosotros mismos, no sabemos nada. Porque tenemos tragedias internas, porque lloramos en silencio, porque culpamos a nuestros semejantes, porque tenemos pesadillas, porque enfermamos, porque nos molesta la sonrisa del vecino, porque nos irrita la dicha de la familia cercana, porque no nos aplauden, porque no nos reconocen, porque tenemos envidia, codicia, lujuria, ira. Nosotros no nos conocemos a sí mismos, porque quien se conozca a sí mismo es un rey de la naturaleza. No es un inventor, no es un intelectual, no es un erudito, no. Es quien se está acercando a su Dios interior. Pero nadie se puede acercar a su Dios interior para que le devele la ciencia pura y el poder majestuoso de interpretar los misterios de Dios, que es el Donum Dei, si no se arrepiente. Entonces, esto es una palabra muy sencilla que trajo Juan el Bautista. Es decir,